Noticias con Paco Ramírez. $15,000 millones de pesos el saldo hasta ahora de este fraude, el más escandaloso de esta administración. Hablo de Segalmex, la megaestafa maestra bajo la titularidad de Ignacio Valle. Sí, aquel funcionario que dicen que fue engañado por priistas de malas mañas. Hoy, de nuevo Segalmex, ahora por la renuncia de quien lo sustituyó, Leonel Cota Montaño, que se va de la dirección como llegó, en medio de una investigación por corrupción y sin resultados. Se va para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum, dejando, dijo, a la seguridad alimentaria mexicana en sus mejores tiempos y con cero corrupción. Tal vez sea así, aunque su administración tiene observaciones por 178 millones de pesos. Insisto, de los 15,000 millones, nada en absoluto. Nosotros no aceptamos la corrupción, decía el presidente hace exactamente un año, el 16 de marzo, y sentenciaba: más tarde que temprano el que comete un delito es castigado, porque no somos tapadera. Hasta ahora, solo chivos expiatorios. Vámonos con los datos duros, las cifras de Segalmex, la megaestafa maestra. Jorge Chaparro, adelante. Hola, ¿qué tal? La corrupción se barre como las escaleras, de arriba hacia abajo, pero el PRI robó más. La corrupción se acabó en este sexenio, pañuelito blanco. Antes no se despeinaban ni perdían el buen nombre. Son frases que el presidente machaca un día sí y otro también. ¿Pero son verdad? Desde 2019, la Organización Mexicanos contra la Corrupción detectó desvíos de recursos en Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. El presidente contrató a su amigo y primer jefe, Ignacio Valle Fernández. Sí, el mismo que dirigió la CONASUPO apenas un año después de que llegara a México la leche contaminada con radiación por la explosión en el reactor nuclear de Chernobyl, Rusia. De hecho, se encargó de desmantelar a la paraestatal. Ignacio Valle dirigió Segalmex de 2019 a 2022. En esos años, la Auditoría Superior de la Federación identificó desvíos, pagos en exceso y contratos simulados por 15,114 millones de pesos. La llamada estafa maestra de Enrique Peña Nieto defraudó al erario con 7,500 millones de pesos, el doble en el sexenio. Vaya que se esmeraron. Hasta junio de 2023 había 26 detenidos por este caso y 100 denuncias por desfalco a la hacienda pública. Apenas en marzo de ese año se conoció que la Fiscalía General de la República había detenido a 22 personas, entre ellos empresarios vinculados a Servicios Integrales Carrejín, por la compra de leche no entregada. Otros eran exfuncionarios. En diciembre de 2023, René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, se entregó a las autoridades acusado de haber realizado desvíos por más de 700 millones de pesos para invertirlos en una casa de cambio de Chiapas y pretender quedarse con los réditos. Ni el dinero ni los intereses obtenidos regresaron a Segalmex. Solo estuvo en prisión un par de meses, salió libre por falta de pruebas. Esos permisos para retirarle el dinero fueron firmados por Ignacio Valle Fernández. ¿Quién adivinó usted? No ha sido señalado en ninguna investigación como indiciado. Argumentó que no recordaba si lo firmó porque firmaba muchos documentos. El exdirector de Segalmex dejó la dependencia y fue nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, con un sueldo de 122,131 pesos mensuales, de acuerdo con su declaración patrimonial. Esto lo reconoció el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, la corrupción continuó en este sexenio. Robaron mucho más que el PRI. En la estafa maestra, el pañuelito blanco está percudido y los responsables ni se despeinan ni pierden el buen nombre. La información que te tengo, volvemos al estudio. Así es, Jorge, muchas gracias. Y establecemos comunicación con José Antonio Crespo, analista político e historiador. José Antonio, como siempre, un gusto saludarte. Buenas noches. Y a la luz de esto que estamos viendo, de Segalmex y de varias cosas más, ¿cómo vamos con la corrupción?
Bueno, pues esa fue una de las principales banderas del presidente López Obrador en su campaña, que se iba a terminar, a erradicar incluso, dijo, la corrupción y que se acababa la impunidad. Porque ciertamente hasta ahora, en la mayoría de los gobiernos, siguió la corrupción en distintos niveles y la impunidad, es decir, se castigaba solo a una que otra persona de vez en cuando, casi siempre enemigos del presidente en turno. También recordemos que fue una bandera de Vicente Fox que no cumplió cabalmente porque no llamó a cuentas prácticamente a nadie, ni de los gobiernos anteriores ni de su propio gobierno. Pero López Obrador decía que con él sí, y que incluso no solamente llamaría cuentas a los corruptos de gobiernos anteriores, sino sobre todo en su gobierno. Él ha dicho, nadie por fuera de la ley, nadie va a quedar impune en cualquier acto de corrupción, no importa que sean mis colaboradores o mis amigos o mis familiares. Y lo que hemos visto es todo lo contrario, que efectivamente ha habido varios casos de corrupción, desde luego el más escandaloso es el de Segalmex, pero sabemos de muchos contratos por aquí y por allá, directos, no a través de un concurso, y que se les dan a amigos, a primos, a parientes de los distintos funcionarios en distintos niveles. Obviamente hay corrupción de por medio ahí, porque el influyentismo es una forma de corrupción también. De tal manera que no cumplió López Obrador, no solo en castigar a quienes realmente hubieran incurrido en corrupción, sino en evitar que hubiera corrupción en su propio gobierno. Incluso, como lo han señalado ustedes, esto de Segalmex rebasa con mucho a la estafa maestra, que fue uno de los grandes escándalos del gobierno de Peña Nieto. Oye, con todo esto, José Antonio, bien mencionas, mencionaba ya hace un momento lo que sentenciaba el presidente hace exactamente un año y decía, no somos tapadera. Y la realidad, y me remite también a, no voy a meter las manos por nadie, ni por mis hijos, tal vez por el más pequeño. Y la realidad es que todos los señalamientos, los escándalos en torno a la familia incluso han pasado de noche. Sí, totalmente. Hizo exactamente lo contrario. De hecho, en general, si hacemos una revisión de su discurso, durante todos estos años, casi siempre, con algunas excepciones, ha hecho lo contrario de lo que dice. Y lo mismo con la corrupción y con la protección a sus amigos, sus familiares, sus colaboradores, en donde hay muchos indicios de corrupción, hay muchas cosas raras, muchas cosas inexplicables, mucho dinero que a falta de transparencia no se sabe en dónde está, pero no hay castigados, no hay penalizados. Él ha protegido, por ejemplo, en este caso Segalmex. A mí me cuesta mucho trabajo creer que Ignacio Valle no supiera lo que estaba pasando, que de algunos priistas que se le colaron, aunque él fue el priista igual que López Obrador, hicieron todo y que Ovalle no se dio cuenta. No lo creo. Va en contra de toda la lógica. Seguramente Ovalle fue parte de ese operativo, se benefició en alguna medida, pero por otro lado también me cuesta el trabajo pensar que Ovalle hiciera esa corrupción, ese desfalco de ese tamaño, sin el visto bueno de su jefe. A ver, y ahora es el caso de Leonel Cota Montaño, exgobernador baja californiano, que ahora deja Segalmex. ¿Cómo lo tomó? En medio de una investigación por corrupción que no avanzó. Y él en su mensaje en redes sociales dice, me voy, dejo a la institución en sus mejores tiempos y con cero corrupción. Bueno, no sabemos, como tú decías, si él, que llegó después de cuando salió el escándalo de Segalmex y cuando cambiaron a Ovalle, si él incurrió en algún grado de corrupción. No podría yo tener elementos para saberlo. Tampoco necesariamente podemos exculparlo, ¿no? Habría que ver qué pasó durante su mandato ahí, pero digamos, no tenía, supongamos... José Antonio, ¿no tendría una obligación como director de en este caso de Segalmex, de darle seguimiento a las investigaciones?
A eso iba. A lo mejor él no incurrió en corrupción, pero desde luego que tendría que haber visualizado, investigado más para ver qué había pasado. Porque en todo caso, aunque él no hubiera tomado dinero Segalmex, supongámoslo así, se le podría acusar de encubrimiento. Claro, él puede decir, es que la investigación pues es muy complicada, lleva tiempo, y pues ya no me dio tiempo porque yo ya me voy. Pero en estricto sentido, que pues es suficiente tiempo como para que se hubiera sabido algo más de lo que sabemos, que es prácticamente nada, de tal manera que eventualmente podría acusársele de encubrimiento, que es justo de lo que se le acusó a Rosario Robles, y aunque no era un delito grave, la metieron a la cárcel sin haberla juzgado, es decir, hicieron trampa con tal de meterla a la cárcel más de 2 años, y por lo cual interpretamos que fue una venganza personal de López Obrador con Rosario Robles. Pero creo que aquí podría aplicarse también eventualmente un encubrimiento de lo que fue este desfalco de 15,000 y algunos incluso calculan que fueron 17,000 millones de pesos. Estamos en pleno proceso electoral. ¿Qué podríamos pensar del entorno de la corrupción con los y las candidatas? ¿Qué visión te da? Pues mira, desde luego que en las campañas puede haber corrupción, sobre todo de la candidata de los partidos que gobiernan o del partido que está gobernando, no solamente a nivel federal, sino que está gobernando en 22 o 23 estados. Es muy probable, es muy frecuente que los estados gobernados por ese partido suelten dinero, den facilidades, hagan actos de campaña pagados por los propios gobiernos, lo cual está prohibido por la ley. Y por eso es que muchos estamos diciendo que esto podría ser una elección de Estado. Es decir, una elección donde hay recursos de los gobiernos del partido en cuestión es ilegal. Tiene que utilizarse solamente los recursos del partido que les da el INE. Pero si el gobierno federal ha pagado propaganda o viajes u otros gastos de la candidata, y lo mismo los muchos gobiernos estatales que gobierna Morena, estaríamos ante una elección de Estado. Es decir, corrupción. Y delito electoral. A ver, ¿tendría implicaciones, por último, déjame preguntarte, José Antonio, ¿tendría implicaciones, y de verdad a veces no lo entiendo, la inclusión de personajes opacos, Alejandro Murat, Eugenio Hernández, que se unen, como Leonel Cota, se unen a la campaña de Claudia Sheinbaum? ¿Tendría implicaciones? ¿Por qué incluirlos? Bueno, cada quien hará sus cálculos. Ellos desde luego les conviene estar con quien consideran que será la ganadora, para buscar algo para el próximo gobierno. Por ejemplo, Leonel Cota, pues si se queda en Segalmex, se acaba dentro de unos meses y pues se va a otra cosa o se regresa a su casa. En su cálculo político, supongamos que solamente sea eso, dice, no, yo me meto a la campaña y tengo posibilidades de tener un cargo para los próximos 6 años, no nada más para los próximos 6 meses. Y lo mismo con mucha de la gente que se mete a la campaña. Ahora, ¿por qué Claudia los admite en su campaña? Pues seguramente no por buena gente, seguramente ellos le están ofreciendo algo. Por ejemplo, votos que controlan, muchos exgobernadores tienen todavía algún aparato corporativo de sus respectivos estados y les pueden estar ofreciendo a Claudia, oye, yo te garantizo tantos millones de votos o tantos miles de votos, también te puedo ayudar con dinero, en fin, como le hizo López Obrador. López Obrador recibió mucho dinero de diferentes aliados, empresarios, gobernadores, muchos piensan incluso que del crimen organizado, no lo sé, pero pues ya hay indicios por lo menos en Estados Unidos, y él paga con favores, es decir, los pone en cargos importantes, les da contratos, etcétera, los protege cuando los descubren de corrupción, como en el caso de Ovalle, entre muchos otros, y a lo mejor Claudia está haciendo cálculos parecidos, es decir, Murat me puede dar muchos votos, Leonel Cota, pues, que fue gobernador, pues igual y también tiene ahí un buen segmento de votos que me puede dar, y yo los recibo y luego ya les pagaré el favor.
Generalmente así se maneja la política. Finalmente, los que terminamos pagando los platos rotos somos los mexicanos. José Antonio Crespo, te agradezco enorme estos minutos. Con mucho gusto, hasta luego. Muy buenas noches.